Hola, buenos días. Bienvenidos a esta última jornada de operaciones de la presente semana y también del presente mes. Tengan muy en cuenta que cerramos el mes de junio este fin de semana por si hubiera cambios importantes en temporalidades mayores. Hoy viernes 29 de junio de 2012 a las 5 horas y 1 minuto vamos a comenzar el análisis de los principales pares de divisas, el oro y la plata. El mercado está muy animado. A estas horas de la mañana parece ser que una rueda de prensa que ha dado Van Rompuy a primera hora de la mañana ha estimulado a los mercados y en estos momentos avanzan en positivo y el euro se revaloriza más de un 1%. Parece que ha realizado unos comentarios en los que se han añadido que los fondos de rescate de la zona euro serían sin condiciones para los países, sin condiciones de austeridad en un principio para los países que lo necesitaran. Eso parece que los inversores lo han tomado a bien y bueno, a estas horas los principales índices bursátiles avanzan en positivo y el euro también. El calendario económico, aparte de esto, vamos a tener a las 6 GMT, vamos a conocer las ventas minoristas pertenecientes al mes de mayo en Alemania. A las 8 GMT, la masa monetaria en la zona euro, 9, el IPC perteneciente al mes de junio en la zona euro, 9.30. Vamos a tener una rueda de prensa de Ronnie King, presidente del Banco Central Inglés. Atentos a los cruces con la libra esterlina a las 9.30 GMT, 12.30 GMT. Datos del consumidor, del consumo personal en Estados Unidos perteneciente al mes de mayo y a las 13.55 el último dato que vamos a conocer en la jornada, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, 13.55, en Estados Unidos. Bueno, vamos sobre los gráficos, vamos a ver esos movimientos que hemos comentado anteriormente. Aquí tenemos el gráfico del euro dólar. En estos momentos y con respecto de su precio de apertura avanza un poquito más de un 1%. El precio de apertura de la jornada lo tenemos en el 1.2441 y en un movimiento alcista importante se ha llevado por delante una resistencia de categoría intermedia y lo más importante es que se ha posicionado por encima del 1.2565 con gestión de mediano plazo clave para la operativa de este par. En estos momentos se encuentra encerrada entre este nivel del 1.2565 y un nivel de categoría intermedia de resistencia que de momento está sujetando a la cotización en el 1.2606. Por la parte de arriba tenemos una resistencia con gestión de mediano plazo en el 1.2636. Atentos a la misma porque también sería importante. Otra resistencia de categoría intermedia la vamos a encontrar en el 1.2665. La siguiente y principal del día, 1.2696 con gestión de largo plazo. Tengan en cuenta que en jornadas anteriores durante el día 19 y el día 20 de junio fue clave para sujetar a la cotización del oro al alza junto con la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que fue quebrada a la baja el pasado mes de mayo. Y esta línea de tendencia nos pasaría sobre el 1.2722 que seguramente ejerciera también fuerza de resistencia sobre la cotización. Desde ahí nos vamos a una resistencia con gestión de mediano plazo en el 1.2760 que va a ser la última que le colocamos ya para la presente jornada. Por la parte de abajo, si este impulso alcista se viera frenado en estos niveles en los que cotiza actualmente del 1.2570 e iniciara movimiento bajista, la cotización, la primera barrera de soporte, además importante, la tenemos en el 1.2565. Atentos porque va a ser clave para la operativa del par. Si no la perdiera, podríamos ver movimientos de continuación alcista para el día de hoy. Por el contrario, si se posicionara y la apertura europea se produjera por debajo de este nivel del 1.2565, iríamos a buscar un soporte de categoría intermedia en el 1.2504. Desde ahí nos vamos a una doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo que ha sido clave para sujetar a la cotización del par en las últimas jornadas del 1.2451 y el precio de apertura de la jornada del 1.2441. Esta franja de 10 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy, será soporte
clave y claro. Atentos al 1.2441 porque mientras no se posicione por debajo de este nivel no veríamos movimientos bajistas más importantes hasta el siguiente nivel de soporte de categoría intermedia en el 1.2413. Desde ahí al principal soporte del día con gestión de mediano largo plazo 1.2380. Otros dos soportes de categoría intermedia los encontraríamos en el 1.2348 y el último para la presente jornada en el 1.2317. Como pueden observar, hoy los niveles de soporte y resistencia los colocamos muy alejados unos de otros dadas las condiciones de mercado que tenemos a estas horas. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a batir 1.2606. Por la parte de abajo, mientras no pierda el 1.2565, no hay miedo de movimientos bajistas importantes para el día de hoy en el par euro-dólar. Vamos con el siguiente par. Libra-dólar. Bueno, movimiento alcista también muy potente el que mantiene la cotización del par libra-dólar a estas horas de la mañana desde su precio de apertura de la jornada, que lo tiene un poquito por encima del precio de apertura anual. Exactamente el punto de partida para el día de hoy lo tenemos en el 1.5519. Se ha posicionado claramente por encima de una congestión de mediano largo plazo, de una resistencia de categoría intermedia y en estos momentos se encuentra apoyo en el nivel de congestión de mediano largo plazo del 1.5604. Claramente lo observamos en la imagen como este nivel, que en la jornada de ayer fue clave para sujetar a la cotización, en estos momentos está por encima del mismo y mientras no pierda a la baja el 1.5604 los movimientos serán alcistas para el día de hoy. La primera resistencia de categoría intermedia la encontramos en el 1.5636. Desde ahí nos vamos a la siguiente, congestión de mediano plazo 1.5676. La siguiente la vamos a encontrar delimitada por la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que fue quebrada a la baja el pasado día 22 de junio. Atentos al 1.5696. Desde ahí nos vamos hasta el 1.5712. Resistencia de categoría intermedia, la última y principal del día nos la topamos en el 1.5748 con gestión de mediano plazo a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es posicionarse por debajo del 1.5604. Si perdiera este nivel, iríamos a testear un soporte de categoría intermedia en el 1.5577. Desde ahí al 1.5540 con gestión de mediano largo plazo. Soporte muy importante. Otro soporte lo tenemos delimitado entre el precio de apertura de la jornada y el precio de apertura anual. Es una franja de 11 puntos entre el 1.5519 y el 1.5508. Atentos porque esta franja la vamos a delimitar como zona muerta inoperable y además actuará como principal barrera de soporte del día. Mientras no se posicione por debajo del 1.5508, no iríamos a buscar otro soporte de categoría intermedia, 1.5483, desde ahí a la línea de tendencia alcista de largo plazo y al nivel de congestión de mediano plazo del 1.5448 que actuarían como siguiente soporte importante. Otros dos soportes de categoría intermedia nos los toparíamos en el 1.5423 y el último en el 1.5392, ya muy alejado de la cotización actual a más de 200 puntos. Nivel inmediato a vigilar 1.5604. Dependerá muchísimo lo que haga en la apertura europea sobre este nivel la cotización del par libra-dólar. Vamos con el siguiente par. Hoy vamos a analizar el par AUD-USD, el dólar australiano con el dólar americano, que tiene un movimiento alcista también muy importante desde su precio de apertura de la jornada, que el par lo tiene muy pegado a un nivel de congestión de mediano plazo. En el 1.0032 tiene su nivel de apertura y el nivel de congestión lo tenemos en el 1.0030. Esta franja de 2 puntos, doble barrera para el día de hoy, va a ser clave. De momento se nos ha posicionado por encima de dos resistencias de categoría intermedia que teníamos colocadas para el día de hoy y está siendo frenado por el nivel de congestión de mediano plazo del 1.0150. Atentos porque va a ser clave determinante este nivel del 1.0150 para la evolución del par en el día de hoy. Si consigue evolucionar, si nos consigue abrir en la apertura europea por encima de este nivel del 1.0150, tendríamos muchas posibilidades de ir a buscar la siguiente resistencia, 1.0183. Desde ahí nos vamos directamente a la doble barrera con gestiones históricas de mediano largo plazo delimitadas por el 1.0210 y por el precio de apertura de la
del presente año 1.0223. Esta franja de 13 puntos va a ser la principal resistencia del día. Si consiguiera posicionarse por encima del precio de apertura anual del 1.0223, nos iríamos directamente a la última resistencia que le colocamos para la presente jornada en el 1.0283. Recuerden que el precio de apertura anual fue clave y determinante el pasado día 20 de junio para sujetar a la cotización del par AUD-USD y podría ir a darle un intento de quiebra al alza en la presente jornada. Atentos a estos detalles porque siempre son importantes a tener en cuenta. Bueno, por la parte de abajo tenemos el nivel de congestión de mediano plazo, como comentábamos, actuando como primera resistencia inmediata. Si no consigue superar el 1.0150 y rebota a la baja, nos vamos a encontrar un soporte de categoría intermedia en el 1.0108. Desde ahí nos vamos al 1.0082. La principal barrera de soporte del día la vamos a encontrar en la doble barrera que tenemos para el día de hoy entre el precio de apertura de la jornada 1.0032 y el nivel de congestión de mediano plazo del 1.0030. Esta doble barrera va a ser el principal soporte del día y desde ahí nos vamos directamente a la paridad 1 a 1 a 150 puntos de la cotización actual. Observemos el detalle que nos dejó en la jornada de ayer, sesión americana, la cotización de este par. Repito una vez más, la clave inmediata está en el 1.0150. Va a depender muchísimo lo que haga la cotización del par sobre este nivel, si consigue remontarlo o por el contrario recibe un rebote a la baja. Vamos con el último par, euro-yen. Bueno, también movimiento alcista muy importante desde el precio de apertura de la presente jornada, que el par lo tiene un poquito por debajo del nivel de congestión histórica de largo plazo de los 98.75. Exactamente, el precio de apertura lo tenemos 7 puntos por debajo en los 98.68. Esta franja de 7 puntos será clave para la operativa del par en la presente jornada. Ya se nos ha posicionado por encima de una resistencia de categoría intermedia y del precio de apertura anual. Es lo más importante a tener en cuenta a estas horas. Si consigue encontrar un apoyo firme en los 99.55 precio de apertura anual, nos vamos directamente a testear la resistencia que de momento está sujetando a la cotización del par. Recordemos en días anteriores que ha sido clave para sujetarla. 99.80. Si consigue evolucionar por encima de los 99.80, vamos a testear la resistencia que ha ejercido como tal de categoría intermedia en la sesión asiática. 100.16. Otra resistencia de la misma categoría la encontramos en los 160. La principal resistencia del día, sin duda, 190 yenes por euro. Congestión histórica de largo plazo. Giren la vista hacia la izquierda para que se den cuenta lo importante que es siempre este nivel de los 190. Siguiente resistencia de categoría intermedia, 101.15. Otra de la misma categoría en los 101.65 y la última congestión de mediano plazo en la zona de los 102, exactamente en los 102.01 a 230 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es posicionarse por debajo del precio de apertura anual. En estos momentos cotiza por encima. Si perdiera el precio de apertura anual, primer soporte que se va a encontrar la cotización del euro-yen. Además, muy importante, iríamos a buscar otro soporte de categoría intermedia, 99.17. Desde ahí a la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de largo plazo de los 98.75 y el precio de apertura de la jornada de los 98.68. Principal soporte del día, 98.68. Desde ahí nos vamos a la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que actuaría como siguiente soporte en los 98.42 y el último soporte para la presente jornada con gestión de mediano plazo en los 98.16 yenes por euro a 155 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, con gestión de mediano plazo 99.80. Por la parte de abajo, mientras no pierda el precio de apertura anual de los 99.55, los movimientos bajistas estarán vetados para este par en la presente jornada. Bueno, vamos a ver qué es lo que están haciendo las cotizaciones de la plata y el oro. En primer lugar, la plata. Vemos cómo el precio de apertura de la presente jornada lo tiene por debajo del nivel de congestión de mediano largo plazo que había sujetado a la cotización de la plata perfectamente en jornadas anteriores. Vemos cómo en la jornada de ayer, al principio de la sesión americana, lo quebró con bastante decisión y nos cerró la temporalidad diaria por debajo del mismo. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en los 26.35. Cotiza al alza y de momento consigue posicionarse por encima de los 26.70.
congestión muy importante. Desde ahí nos vamos a buscar la primera resistencia, congestión de mediano plazo en los 27.09. Otra resistencia intermedia la encontramos en los 27.41, la siguiente delimitada por la línea de tendencia alcista de largo plazo, que fue clave en jornadas anteriores para sujetar a la cotización de la plata. Hoy nos pasaría sobre los 27.68 y desde ahí nos vamos a la doble barrera y principal resistencia del día en los 27.86, precio de apertura anual que confluye en la jornada de hoy con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que todavía no ha sido quebrada en el tiempo. Atentos a estos detalles y atentos a los 27.86 porque sería la última resistencia y principal del día para la plata. Por la parte de abajo, mientras no quiebre a la baja el nivel de los 26.70, no vamos a ver movimientos bajistas para la plata. Si lo hace en la apertura europea, si se posiciona por debajo de los 26.70, vamos a buscar el precio de apertura de la jornada como siguiente soporte intermedio. 26.35, otro soporte con gestión de mediano plazo lo vamos a encontrar en los 26.04, el siguiente soporte de categoría intermedia 25.82 y el último ya muy alejado de la cotización actual en los 25.40 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba con gestión de mediano plazo 27.09, por la parte de abajo con gestión de mediano largo plazo 26.70. Sobre todo este nivel vigílenlo porque va a ser clave para la operativa de la plata. Recuerden que hoy cerramos semana y mes y un quiebre en temporalidad mensual por encima o por debajo de este nivel podría orientarnos de movimientos futuros en este año 2012 para la plata. Bueno, vamos con el oro. También movimiento alcista, el nivel de los 1550 ha ejercido de soporte claro y clave. Recuerden que en Forex Índices llevamos colocando este nivel como principal soporte de toda la semana que vamos a terminar el día de hoy y el precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en los 1553, 2 dólares por encima del nivel de congestión de mediano plazo que ha ejercido de soporte claro al término de la sesión americana del día de ayer. Esta franja de 3 dólares va a ser clave para la operativa del PAP. Zona muerta inoperable, en estos momentos evoluciona por encima de una resistencia de categoría intermedia que tenemos colocada en los 1560 y es respetada otra resistencia de momento de categoría intermedia en los 1568. Si consiguiera superar este nivel de los 1568 nos vamos a encontrar con una fuerza de resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo en los 1577. Desde ahí testearíamos una resistencia de categoría intermedia en los 1584. La siguiente bastante alejada de categoría intermedia en los 1599, prácticamente en el nivel psicológico de los 1600 y desde ahí nos iríamos al precio de apertura anual como última resistencia del día en los 1608 dólares por onza. Por la parte de abajo lo primero que debe de hacer la cotización del oro es posicionarse por debajo del nivel de categoría intermedia de los 1560. Desde ahí nos vamos a la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy, esta doble barrera entre los 1553, precio de apertura de la jornada, y 1550 va a seguir siendo el principal soporte del día de hoy, 1550. Quebrado el mismo, nos vamos a dos soportes intermedios, 1537 y 1529. Quebrado el mismo, nos vamos directamente al último soporte que le colocamos para la presente jornada en los 1515 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, resistencia intermedia 1568, por la parte de abajo soporte intermedio 1560. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 29 de junio de 2012. Recuerden, no solamente cerramos semana, sino que también cerramos mes, si ustedes quieren echarle un vistazo a esas temporalidades mayores, semanales o mensuales, para que les orienten de cómo circulan y cómo han circulado las cotizaciones de los principales pares de divisas del oro y la plata en este primer semestre del año 2012. Muy atentos también por si pudieran llegarnos noticias importantes del Eurogrupo durante la presente jornada, alguna rueda de prensa o alguna noticia que se filtre a última hora del día de hoy. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y el lunes volvemos a estar con todos ustedes. Ya saben, si tienen alguna duda a través del formulario de contacto de nuestra página pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y hasta lunes.